Hola, buenos días. Hoy vamos a repetir los conceptos más importantes de inserción de fórmulas en Excel. Vamos a terminar unas cuestiones de Excel avanzado hasta acabar viendo, por ejemplo, la inserción de gráficos. Terminamos hoy Excel. Hoy tenéis que hacer la entrega también, hoy viernes 30 de octubre, tenéis que hacer la entrega de terminar la práctica 5 y la 6. La 7 la vamos a poner como entrega opcional y os he puesto para que tengáis hasta el día de mañana. Pero hoy tenéis que terminar la 5 y la 6. Y terminaremos Excel. La semana que viene empezamos bases de datos Access. La 5 no era para ayer, sí, pero la 5 consta de 3 libros, que son 3 prácticas distintas, y casi todos hicisteis un libro y medio, no llegasteis a terminar el libro 2 y 3, así que os he ampliado el plazo hasta hoy, creo que es hasta hoy a las 11 de la noche, para que podáis hacerlo durante clase. En cuanto acabe la teoría, me voy a quedar en un Google Meets que se llama LabLuis, os lo pongo ahora en el chat, para haceros ya ayudas individuales, cada uno donde podéis además compartir vuestro Excel y preguntar las dudas de las cosas que os cuesten un poquito de trabajo. Bueno, pues hasta ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos rellenando unos cuantos datos a mano y estamos añadiendo filas, columnas con datos calculados de otras celdas. Para ello tenemos que poner funciones. Ya sabéis, porque llevamos 2 semanas, hemos dedicado un total de vamos a dedicar hasta 2 semanas con Excel, tampoco más, porque a mí me importan más las bases de datos y la programación. Y para poner fórmulas, pues ponéis un igual y ponéis el nombre de la fórmula. Tenéis fórmulas para hacer operaciones aritméticas. Suma, pues suma, entre paréntesis vais a poner el rango de datos que queréis sumar. Los rangos de datos podéis poner desde tal coordenada o casilla a tal otra, será una columna entera o un cuadrado entero, o el producto, raíz, funciones trigonométricas, máximo, mínimo, estas las utilizasteis ya en la práctica de ayer, ¿no? Donde tenéis que buscar el alumno con máxima nota. Lo primero que hacíais era buscar cuál era la nota máxima, cuál era la nota mínima. No sé si veis mi ratón, creo que no, pero si ilumino, un momento, sí, si ilumino el Excel sí que lo veis. Podéis hacer la media de un rango de datos, todo tipo de funciones estadísticas que supongo que veréis más en detalle en la asignatura de estadística, de medidas también de centralización, media, media, moda, de dispersión, como la desviación típica. En funciones que reciben un predicado lógico, como el si, el if, ponemos un predicado lógico o booleano que da como resultado para cada valor, pues si es verdad o es mentira. Tu saldo es mayor que 0, pues es un sí o un no. Ese valor puede provenir evidentemente también de unas coordenadas, es decir, de una determinada casilla. Esos valores booleanos verdaderos o falsos se pueden conectar con AND o y, OR o no, o lógico y NOT o no en castellano. ¿Vale? También hemos trabajado ya desde la semana pasada funciones que convierten textos, como que extraen una subcadena, de la inicial pusimos, el nombre, etcétera, etcétera. Estoy haciendo un repaso general. Cuando os piden una función, por ejemplo, ayer nos costó un poquito el buscar V y el buscar H, siempre tenéis que entender qué argumentos recibe esa función. Luego, en el último tema de programación, programaremos nosotros nuestras propias funciones. Las funciones tendrán un nombre, entre paréntesis una serie de argumentos de entrada y al final retornarán un valor. ¿Vale? Pues algunas funciones reciben un rango de valores,
o el buscar V, pues qué valor voy a buscar. Podría ser el sino, eso es un literal entre comillas dobles, o quiero buscar el dato que está aquí a mi izquierda. Bueno, pues le pongo una celda con posición relativa. 2 puntos, segundo argumento, la matriz donde voy a buscar. 3 puntos, ¿qué es lo que quieres que devuelva la función? Pues la columna 2. Cuarto, ¿están ordenados o busco un valor exacto o el primer mayor? Bueno, pues true o false. Eso nos costó un poquito más entenderlo. Entonces, todas las funciones están documentadas. Aquí vamos a ser usuarios de funciones. Hoy vas a empezar a aprender una nueva, por ejemplo, que se llama el contar sí, que luego os contaré. ¿Vale? Tengo que ir hacia adelante. En muchos de estas funciones, como suma, que quieren rangos, incluso podéis poner varios rangos separados por punto y coma y los sumará todos. Estas funciones predefinidas las tenéis documentadas y si en esos rangos o parámetros de entrada, por ejemplo, que se van a sumar, no usamos los dólares, usamos posiciones relativas o absolutas, cuando copiemos esa fórmula en otras casillas, pues esas entradas, si son relativas, se moverán, si son absolutas, pues no se moverán. Bueno, los ejercicios 3, 4 y 5 ya los hicimos ayer, hoy vamos a terminar también el 5, los que no terminasteis, y vamos a acabar en la teoría contando pues cosas generales de Excel, que muchas de ellas se parecen a Word en todas las opciones que tenéis a la hora, pues no sé, de poner una celda en negrita con tal tamaño, tal color. Siempre está bien poner las celdas en un formato bonito. Quiero volver a recordaros el formato de celda. Algunas celdas contendrán fechas, otras horas, otras tendrán textos, otras tendrán números. Números pueden ser con tantos decimales, con 2, con 1, nosotros podemos decidir todo eso. O pueden ser monedas en euros o en dólares. ¿De acuerdo? También vamos a hablar de los saltos de página, de cómo, igual que en un documento en Word, al final hacer una hoja más bonita poniéndole un encabezado, un pie, o incluso pegando imágenes o cuadros o tablas de texto que puedan provenir incluso del Word. Hablaremos también, sí, de la opción de insertar saltos de página. Empezamos entonces con el formato de las hojas. Cada hoja, acordaros que un documento Excel puede tener varias hojas o libros. Les podemos poner un encabezado y un pie de página que, por ejemplo, se indiquen qué datos tenemos en una hoja. Pues ahora en el ejercicio 5 o 6, pues vais a tener una hoja con datos de entrada, otra hoja con cálculos o en tablitas que va a ser entrada de los gráficos. Pues a la otra hoja pues le ponéis un encabezado que indique que aquí es donde vamos a poner los gráficos, que luego además podéis copiar y pegar en un Word y hacer un informe con los datos a partir de los datos de entrada. Bueno, pues igual que podemos poner encabezados y pies de página en nuestros documentos, también podemos poner imágenes, dibujos, imágenes que incluso podemos pegar, ¿por qué no?, del Word. El formato lo habéis trabajado ya, porque cada una de vuestras columnas tenía un formato. Hacíamos botón derecho, formato de celda. Os recuerdo los formatos más importantes: textos, si es que son textos; números, si es que son pues números, evidentemente. Podemos poner en formatos para bordear, sombrear celdas, poner tamaños de celdas. Todo esto lo podemos poner ves aquí a la derecha, las diferentes pestañas que hay arriba, no solamente números, sino con este fuente, con este borde, si hay relleno, etcétera. Todo esto desde el formato. Para modificar el formato, pues repito, botón derecho, formato, os vais a la pestaña que queréis. Si es de qué tipo, de qué categoría es, pues esto es lo más importante. ¿Cómo lo voy a alinear? Centrado, pegado a la derecha, pegado a la izquierda, cosas de este tipo. Para cambiar, por ejemplo, el tamaño, pues os tendréis que ir al fuente y elegir un tamaño más grande. Entonces, formato de hoja ya hemos hablado. Esto sí que es importante porque, por ejemplo, algunos gráficos requieren solamente números para hacer una tabla.
un diagrama de barras, pues no le puedo poner que la ordenada I sea una categoría. Si solo tengo textos, por ejemplo, pues puedo hacer, por ejemplo, una tarta, pero no puedo hacer una barra o una línea que me los dibuje una gráfica numérica. Bueno, ya hemos hablado, ¿no? Es importantísimo poner el formato de celda acorde al tipo de dato. Nosotros ahora en estas prácticas vamos a tener textos, vamos a tener fechas o meses también, meses pueden ser también textos, números, a veces vamos a tener porcentajes, todas estas cosas. Si ganas más de 1.000 euros, te aplico el 2% de retención. Perfecto. Luego es interesante, esto no lo hemos visto, que también podemos dar un formato condicional. Es decir, además de poner un formato, solamente si se cumple una condición. O sea, que incluso podríamos tener una columna que tenga meses si el texto pues es enero, febrero, marzo o tal, en formato texto, o si el dato es de otro tipo, condicionalmente pues le puedo poner. A mí realmente no me gusta que todas las columnas sean de un solo formato, pero podrían tener varios formatos con el formato condicional. Según el tipo de dato, pues que sea un texto o un número. Puede al final confundirnos esto para determinadas entradas de funciones. No sirve para todo, pero bueno, que conozcáis que existe. Y ya para terminar, hoy la teoría va a ser bastante breve. Recordar que podemos de forma muy fácil añadir gráficos a partir de nuestros datos. En la práctica 6 vais a tener que poner fórmulas para hacer unos cálculos de algunos datos. Hoy os voy a contar la fórmula contar-sí, que es muy interesante. Ahora os cuento para qué. Y a partir de esos datos, transformarlos para que puedan ser la entrada de algún tipo de gráfico. Crear un gráfico en Excel es muy fácil. Básicamente, seleccionar un rango de datos que normalmente seguramente hemos calculado con fórmulas. Botón derecho, insertar gráfica. Tenemos que decir de qué tipo de gráfica vamos a usar. Hoy vamos a hacer pues gráficas de tipo línea, de tipo tarta, de barras. Decir cuál es la entrada, cuál es el tipo de gráfico, cómo van a ser los X, los Y. Bueno, os hago un pequeñito ejemplo y os enseño los tipos de gráficas que vamos a utilizar. Tampoco vamos a hacer demasiado énfasis en representación gráfica de datos porque tenéis una asignatura de estadística que daréis la estadística descriptiva donde veréis este tipo de cosas, que son los histogramas y este tipo de gráficos. Pero bueno, me imagino que también los haréis en Excel, pero bueno, nosotros vamos a hacer algunos con los datos que hemos calculado con nuestras fórmulas. Finalmente, algunas herramientas auxiliares, para ir terminando la teoría. Tenemos funciones como para poder ordenar ascendente o descendentemente los datos de una columna. Pues si son de tipo gráfico, de tipo texto, la ordenación ascendente pues será de la A a la Z. Descendente pues será de la Z a la A, al revés que el orden lexicográfico que es el del diccionario. Si son fechas, pues la fecha anterior es la menor y la fecha posterior es la mayor. ¿Vale? Pues para ordenar una columna, pincháis en las columnas y deis a la opción ordenar, menú de datos, y os preguntará cómo queréis ordenar, ascendente o descendente. Incluso en caso de empate podéis luego poner otra segunda columna. Ordeno por ciudad, pero para todos los Madrid después pues ordeno por municipio o por barrio, cosas así. O por nombre, y si hay varios Luises, pues luego por apellido. Vale. Bueno, y finalmente recordaros también que podemos convertir una hoja Excel en texto plano para luego editarlo con un editor de texto, incluso en el Word si queréis, aunque si es texto plano a mí me gusta más Notepad, WordPad,
Para ello, vale, pues seleccionamos las columnas que queremos exportar y tenemos que convertirlo a texto. Una cosa importante será indicar el carácter delimitador para separar los datos de las diferentes columnas. Podemos poner un delimitador punto y coma o un tabulador. Siento un tabulador a veces queda más bonito porque así nos pone la columna nombre, tabulador, el apellido y nos separa el nombre del apellido, ¿no? O simplemente con un punto y coma. También podemos hacer la operación inversa. A partir de un fichero de texto plano, si tenemos los datos de entrada, por ejemplo, en un fichero de texto, pues tenemos que importar el fichero de texto al Excel. Por supuesto que esta importación también nos va a preguntar cosas como, pues una de las más importantes, cuál es el carácter delimitador. Es decir, cada vez que hay un punto y coma me lo pones en la siguiente columna, por ejemplo. Segundo, puede ser que la separación sea comas o puntos y comas o tabuladores. Incluso delimitadores con campos de tamaño fijo. O sea, puedes decir que del 1 al 10 es la columna 1, de las posiciones 11 a 20 lo guardo en la columna 2 para cada fila del fichero de texto plano. Bueno, esto no lo vamos a hacer hoy en esta práctica ni en esta asignatura. Finalmente, una última herramienta que tampoco vamos a usar, pero puede ser bastante útil, que es validar los datos. Por ejemplo, imaginaos que tenemos un montón de meses, que sean números del 1 al 12, y resulta que tenemos algunas filas que tienen mes 13 o mes 0. Eso no debería ser válido. Tenemos una herramienta de validación para eliminar los datos no válidos. Un buen ejemplo es meses quiero que sean del 1 al 12 y si no, no son datos válidos y no los voy a poner en mi gráfico de meses. Porque meses al final solo querré los 12 meses del año o los que quiera seleccionar. Entonces, con criterio de validación, ¿qué tendréis que poner? Pues al final una condición lógica, que los valores, por ejemplo, que el mes sea entre 1 y 12, y si no cumple esa condición lógica, el dato no es validado y será eliminado. Bien, con esto hemos terminado la teoría. Voy entonces a contaros un poquito las prácticas que vamos a hacer. Voy a compartir mi pantalla. Si tenéis cualquier duda, me la podéis preguntar por el chat. Bueno, pues tenéis que hacer la práctica 5. La práctica 5, algunos de vosotros ya la habréis terminado. Básicamente se trata de seguir practicando el buscar V. Tenéis 3 hojas. Fijaros que aquí abajo yo tengo práctica 5.1, punto 2 y punto 3. Básicamente las funciones importantes serán pues buscar, usar buscar V tendréis en casi todas algún tipo de datos. Por ejemplo, aquí tenéis en la hoja 2 una tabla de porcentajes y según si tenemos más de un siniestro, el porcentaje para la prima será el 10% y si no hemos tenido siniestros, pues será menos un 10%, nos harán un descuento en el seguro. Cosas de este tipo serán terminar la práctica 5, pero la que quería contaros era la práctica 6. Voy a mirarlo en el campus virtual, un segundo. Lo tenemos en hojas de cálculo. Práctica 6. La práctica 7 va a ser opcional. La práctica 6, al final, vais a utilizar la función contar sí,
Uy, esta es la 5, esta no es la que quiero ahora. Vale, es esta de aquí. Bueno, vais a tener una hoja de datos donde lo que te está diciendo el ejercicio es que creamos una primera. Vais a tener 3 hojas. Uno con los datos, otra donde vamos a hacer unas tablas con unos cálculos para en la tercera hoja hacer unos gráficos. ¿Vale? Aquí tenemos 3 gráficos. No sé si se está viendo bien. Parece que sí. Un gráfico de línea, un gráfico de tarta y un diagrama de barras. Los datos de entrada de estos gráficos los tenéis que calcular en una hoja que yo he llamado cálculos, aparte, a partir de unos datos de entrada que lo tengo en una primera hoja. Pues vamos a ver si lo entendemos un poco. Vais a poner primero una primera tabla de datos de entrada con nombre de cliente, edad, categoría, el mes en que el cliente hace el viaje, el importe del billete. Perfecto. Luego el cargo ya necesitáis un buscar V, porque el cargo va a depender de la temporada. No sé si estáis viendo mi ratón, pero tenéis una tabla, esto viene aquí un poquito más abajo, según la temporada tenéis un cargo, en agosto hay agosto, julio, junio y mayo, tenéis un 50%, aquí lo dice, la tarifa básica ya, hay un incremento del 50% en temporada alto, que es entre mayo y octubre incluidos. Bueno, pues tenéis que hacer una tablita y aquí evidentemente vais a tener que hacer un buscar V. ¿Un buscar V de qué? Del mes de viaje en esta tabla. Y vais a añadir la columna 2. Aquí vais a poner, están ordenados falso, vais a buscar el valor exacto en esta tabla para poner a cada uno el cargo con el importe. El importe, podéis calcular el importe con el 50% o no de cargo, según sea temporada o no. Luego hay un descuento por edad. Tenéis un rango que os lo dice aquí de 0 a 16 años, aquí esto ya viene aquí a la izquierda, el 35%. De 17 a 26, el 20%. Bueno, también va a ser un buscar V. ¿Qué pensáis? ¿Con valor true o con valor false? Creo que tengo una nota. Se ve mal el Excel. Lo voy a intentar agrandar. Vale, entonces con valor. ¿Están ordenados? No, aquí es true. Tiene razón Alberto, que dice que es true. Por edad, fijaros que aquí no estoy poniendo el rango, estoy poniendo un número. ¿Por qué? Porque en cuanto este de aquí viene a ser, porque aquí la edad, fíjate que es 15, 28, el 15 exacto no lo voy a encontrar. El 15 es de 0 a 15 y me tiene que dar un 35%. En realidad la categoría que pongo es la menor de todas, porque cuando busques el siguiente, 17 es mayor que 15, no, pues es la anterior, es 35. ¿Vale? Luego aquí hay uno que tiene 28. 28 es el 50% porque, perdón, está entre 27 y 60, es el 0%. Pero el valor que voy a buscar, aquí no está el 28 en la tabla de descuento por edad. O sea, esta tabla no os la da el enunciado. Tenéis que pensar vosotros que tenéis que crear una tabla de este tipo para hacer el buscar V. Con este caso, la opción true sí que está ordenado. No voy a buscar la edad exacta, voy a buscar el primer mayor. Y entonces estoy fuera de rango. En realidad, lo que ponéis a la izquierda de esta tabla es el menor de cada rango. ¿Vale? Repito, aquí
El buscar V será con falso, no está ordenado, busco el valor exacto. Aquí no busco el valor exacto, busco... No hay plantilla, la tenéis que hacer vosotros, Kelly. La tenéis que... Os inventáis unos cuantos datos. Simplemente os dice que tenéis que poner nombre, edad, categoría, mes de viaje. El importe es igual para todos, es 157, pero luego, según el mes, según la edad, y además luego queda el tipo de cliente. Esto ya lo tenéis en el enunciado, ¿no? Además, si sois un cliente de tipo A no hay descuento, si sois un cliente de tipo B hay un 11% de descuento, son empresas que facturan mucho, y clientes ya especiales de tipo C, como los empleados, un 20%. Bueno, pues cada uno, según repito, el mes, si es temporada alta, más un 50%, la edad, entonces se aplica un descuento. Por cierto, los descuentos son de tipo porcentaje. Así luego hacéis una fórmula final donde ponéis el cargo de cuánto le cuesta a cada uno el billete, repito, según el mes, según su edad y según el tipo de cliente. Los datos de entrada serán solamente estas, tenéis que inventaros 4 columnas de datos, nada más. El resto son fórmulas. El importe es fijo, 157,28 para todos. Y luego, repito, cada uno sus descuentos o recargos por temporada alta. Bueno, todo esto está muy bonito, pero al final lo que nos va a interesar es unos gráficos. El primer gráfico es la evolución de billetes vendidos a lo largo del segundo semestre. A ver, os lo voy a poner aquí. Es decir, y solamente lo queremos desde junio hasta diciembre, donde vamos a poner la evolución de las ventas del segundo semestre. Segundo semestre, pues son los 6 últimos meses. Entonces, este gráfico, ¿a partir de dónde va a salir? Pues necesitamos algo así como una columna donde aparezcan los meses y al lado del mes el número de billetes vendidos cada mes. Eso no lo tengo en los datos iniciales. Yo lo he puesto en una segunda pestaña de cálculos. Al final, el semestre, pues, fijaros que es verdad que se ve muy pequeñito. Dame un segundo, a ver si lo puedo agrandar. Porque, dame un segundito. Ahora mismo. No, pues ahora mismo no puedo. Bueno, entonces necesitamos una columna donde aparezca el mes y al lado el número de viajes de cada mes. Ahora me preguntaréis, ¿y cómo calculo eso? Si en mis datos de entrada no, lo único que tengo es una fila para cada viaje y nada más. Bueno, pues lo vamos a hacer con una función que se llama contar si. Yo aquí la tengo la ayuda en inglés se llama COUNTIF. Si miráis la ayuda del contar si, veis que es una función que vamos a dar un rango y un criterio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para junio, lo único que quiero contar es cuántas veces aparece la palabra junio en un rango de valores, que es la tabla donde tengo los viajes. ¿Vale? Es decir, a ver, aquí voy a tener un contar si. Contar si tiene 2 argumentos, lo podéis mirar en la ayuda. El rango de valores
que voy a buscar, que son los rangos en mi hoja de datos donde tenga la columna de perdón, donde tenga los meses, es decir, no sé si estáis viendo cómo estoy iluminando esta columna, es la columna mes de viaje. Y a la derecha voy a poner contar si este valor de todo este rango es igual a, ¿qué es lo que pongo aquí? Pongo, aquí es donde pongo la fórmula, pues pongo una columna más a la izquierda. Aquí ya le he fastidiado un segundo, no quiero poner esto. Es decir, aquí en julio voy a poner contar si todo el rango donde están todos los meses, punto y coma, si es igual a B9, es decir, es julio, y me cuentan los julios. Aquí, como la posición es relativa, me cuentan los agostos. Aquí abajo me cuentan los septiembres. Aquí los octubres, los noviembres y los diciembres. Con lo cual tenemos en una tabla los meses y cuántos meses hay en cada mes. Cuántas veces ocurre en ese rango ese mes que tenemos a la izquierda, que al final es cuántos viajes hay en cada mes. Una vez que ya tengo eso, puedo seleccionar solamente el último semestre, los últimos 6 meses. Botón derecho, insertar gráfico. ¿De acuerdo? Le tenemos que decir que es de tipo línea. Y el rango de valores del gráfico. Y nos dibujará algo parecido. Podéis ponerle también un título, evolución de ventas del segundo semestre. Y tenéis cada mes, sí, bueno, chart type. Tenéis muy importante que indicar el tipo de gráfico. No sé por qué no me sale ahora, pero este va a ser de tipo línea. ¿Vale? También vas a poder seleccionar los datos, pues esa tabla de datos que tengo en la hoja de cálculos, donde aparece el mes y cuántos viajes hay en cada mes. ¿Vale? Perfecto. Y también podéis cambiar los datos. Bueno, los datos serán sí, estos serían los datos. Pues selecciono, si no queréis poner que está en la hoja de al lado, exclamación tal, podéis seleccionarlos directamente pinchando y arrastrando, repito, las 6 últimas filas desde junio 0 hasta diciembre 2, es decir, desde junio hasta 2. ¿Vale? Podéis ponerle nombre, podéis poner que vais a poner en el X, pues los meses, en el Y, pues podéis poner número de viajes o algo así, y se os creará el gráfico. Vale, por otro lado nos dicen billetes, ¿entendido entonces lo que es el contar sí? No os pide directamente que uséis que pongáis una tabla mes, número de viajes por mes, pero como el gráfico te está diciendo que hagáis una gráfica de cuántos billetes se han vendido por meses, pues tenéis que calcularlo. Y ahí necesitáis la función countif o contar, que es una función nueva que hasta ahora no habéis utilizado. Es la última función que vamos a ver de Excel en esta asignatura. Venga, no me quiero enrollar mucho más. El gráfico 2 va a ser cuántos billetes hay vendidos por categoría, es decir, una especie de agrupación por categoría. Pues tenéis que tener una tablita, que la tenéis aquí, donde ponéis las 3 categorías A, B y C y cuántas categorías o cuántos viajes hay de la categoría A, de la categoría B y de la categoría C. ¿Cómo calculáis el número de viajes por categoría? Pues otra vez con contar sí, countif. ¿Vale? Pero aquí lo que vais a contar son las categorías y punto y coma. El segundo argumento es la categoría que tenéis aquí a la derecha, para que en la primera fórmula se cuenten las A's,
Abajo, cuando pegues la fórmula, las ves y abajo cuántas Cs hay. ¿De acuerdo? ¿Entendido entonces el COUNTIF? Esta tabla no os dice el enunciado que tenéis que crearla. Miraros el contar sí. Repito, dais un rango de celdas donde voy a buscar y voy a decir al final un número entero con el número de ocurrencias de punto y coma el segundo argumento, que es el criterio. El criterio es un booleano, pero también puede ser un valor en particular, que es lo que estamos poniendo nosotros, que a la izquierda hay un A, yo pongo la casilla de la izquierda, pues me cuentas las A's. Que hay una B, me cuentas las B's. Una vez que tenemos esta tabla, no debo pinchar dentro porque se me estropea, pues ya os vais a la hoja de gráficos y insertáis un gráfico. Este es de tipo tarta, creo que se llama, es de tipo, os lo digo ahora, circular, se llama circular. Si lo tenéis en castellano, es circular. Y dais la tabla con el ABC y cuántos hay en A, B y C. Y por ahí podéis poner el título del gráfico. Y por último, unas barras donde se os dice las ventas por rangos. Bueno, pues necesitáis una tablita donde aparezcan. Y además solamente queréis dos rangos. Bueno, pues necesitáis, aquí la tenéis, una tablita donde por rangos de edad os cuenta el número de viajes. Otra vez necesitáis un contar sí. ¿De acuerdo? ¿Cuántos viajes tiene cada rango de edad? Creáis esta tabla y a partir de esta tabla un gráfico. Este gráfico va a ser de tipo os lo digo ahora, de tipo columnas, se llama columnas. O sea, necesitáis insertar un gráfico de tipo líneas, un gráfico circular y un gráfico de tipo columnas. Dentro del gráfico ya tenéis un montón de opciones. Por ejemplo, en este gráfico sí que tenemos una opción que nos indica qué valores quiero que me salgan, que solamente quiero de 0 a 16 y de 66 a 99. ¿Vale? ¿Tenéis entonces alguna duda? O sea, que esto Ahora, sí, sí te escucho. no, que esto así visto me parece una locura, pero ahora cuando nos pongamos surgirán dudas, o sea, yo preguntaré. Sí, perfecto. Voy a estar aquí tanto en el campus virtual como voy a crear una sesión de Google Meets que se llama LabLuis. ¿Vale? Os lo pongo en el chat y os pongo también el enlace simplemente pinchando aquí. Podéis conectaros, preguntar dudas, podéis compartir vuestra pantalla y voy viendo si no os sale. Empezar con bueno, acabando el ejercicio 5, poneros con el 6, primero hoja de datos, algunos buscar Vs, nada más, para aplicar, esto es similar a la práctica anterior. Otra hoja de datos con cálculos intermedios contando por meses, por categorías, por rangos de edad, cuántos viajes hay y finalmente gráficas. Realmente la hoja 1 es similar a las prácticas anteriores, es buscar V. Si no os funciona, por supuesto que os ayudo. La hoja 2 de cálculo son solamente contar sys, en inglés COUNTIF. Y la hoja 3 es insertar gráficos con las tablas de los cálculos donde se han hecho los conteos. Así que si no tenéis más dudas, voy cortando la grabación y nos dedicamos a hacer la práctica y a resolver dudas.